¿Cómo están, hermanos? Buenas tardes. ¿Están bien? Viviendo. Vivitos y coleando, ya es ventaja. Vamos a pasar a la palabra, hermanos, ¿les parece? ¿Sí trae un corazón dispuesto o no? ¿Sí quiere que Dios le hable? ¿Seguros? Bueno, pues vamos a ver qué nos va a hablar el Señor. Abra su Biblia en Hechos capítulo 26. Hechos 26, 14. El tema de esta tarde yo le he puesto, es una pregunta. Ahí va a aparecer en la pantalla. ¿Cabezazos contra la pared? Ese es el tema. ¿Cabezazos contra la pared? Vamos a leer Hechos 26, 14. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Va a aparecer ahí en la pantalla. Dice así: todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? La versión Reina Valera dice coces contra un aguijón, ¿no? Golpes contra un aguijón. Pero bueno, es lo mismo. Básicamente el sentido o la idea del texto es lo mismo. Por eso la Nueva Versión Internacional lo traduce como: ¿qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Ahora, voltea con el que tienes a un lado y dile: ¿qué sacas? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Vamos a hacer una breve oración, ¿les parece? Cierren sus ojos para que no se distraigan y vamos a pedirle al Señor su gracia. Padre, te damos gracias por el privilegio de poder estar una vez más reunidos en tu nombre. Gracias porque tú nos manifiestas, nos demuestras tu amor a cada instante de la vida. Tan solo respirar, poder despertar al lado de nuestras familias, poder pensar tu nombre es gracia sobre gracia. Nosotros estamos agradecidos por el poder acercarnos a ti y saber que tú tienes cuidado de nosotros. También gracias por la paciencia que has tenido para con nosotros hasta el día de hoy, y gracias porque tus promesas siguen vigentes y tú quieres formarnos a tu imagen, tú quieres bendecirnos y por eso estamos aquí. Llénanos de ti, de tu gracia, de tu sabiduría. A mí en lo personal dame la sensibilidad para poder hablar, que hable lo que es de acuerdo a tu palabra y no lo que es de acuerdo a mi razonamiento. Y a mis hermanos, Señor, manténlos despiertos, con un corazón dócil, con un corazón que desea tu palabra, así como aquel siervo que brama por las aguas. Que cada uno de mis hermanos también desee de la misma manera tu palabra. Gracias por tu cuidado y tu amor. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos de tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Cabezazos contra la pared. Bueno, ¿cuántos son cristianos? A ver, levanten su mano, ¿cuántos son cristianos? Levántela bien, o es de la secreta. Miren, como cristianos no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Como cristianos no podemos ir en contra de la voluntad divina y creer que de esa manera servimos a Dios. No se puede. Sería lo mismo que creer que dándonos cabezazos o golpes contra la pared lograríamos algo nuevo, algo bueno en nuestras vidas. Es una locura, ¿no? ¿Quién se anima a darle un cabezazo ahí? ¿Algún valiente? Pero bien dado. ¿Alguien? Pues parecería algo loco, ¿no? Solamente un loco corre desde aquí con vuelo y ¡pum! Y se estrella contra la pared. No estaría bien de sus facultades, ¿no? O sea, bueno, eso es lo mismo, creer que podemos ir en contra de la voluntad de Dios y de esa manera servir al Señor. Es una completa locura. Ahora, ¿tú eres de los que regularmente quieren romper la pared a cabezazos? ¿Tú eres de ese tipo de personas, de esos hombres o esas mujeres que comúnmente en su vida se levantan, voltean a la pared y le dan un cabezazo y dicen: bueno, hoy no lo logré, mañana lo vuelvo a intentar? Y se levantan al siguiente día y dicen: ahora le voy a dar dos, y le das dos cabezazos a la pared y dices: bueno, creo que le hice por ahí algo, pero mañana lo intento. Y así llevas durante toda tu vida y la pared sigue firme.
¿Eres de aquellos que se aferran a sus propias ideas, aun cuando esas ideas están mal? ¿O de los que insisten en hacer lo mismo siempre, aun cuando el resultado no es bueno o aun cuando el resultado les causa daño? Bueno, eso es lo mismo. Aferrarte a tus ideas, aferrarte a tus pensamientos, a tus acciones, cuando eso te ha provocado daño, pero aún así seguirlo haciendo es darse cabezazos contra la pared. Mira, mantener las mismas actitudes o hacer las mismas acciones cuando éstas solamente nos causan daño es la necedad en su máxima expresión. Y para ese tipo de necedad no hay remedio fuera de una profunda y sincera humillación a Dios. Hacer lo mismo aun cuando te causa daño es necedad, hermanos. Necedad. ¿Te has preguntado por qué el mundo está como está? ¿Te has preguntado por qué de las guerras? A veces las guerras surgen de conflictos o de diferencias muy pequeñas o muy absurdas, mas aún así dan como resultado la muerte de miles de personas. ¿Te has preguntado por qué de los asesinatos? ¿Te has preguntado por qué los robos, por qué la corrupción? ¿Por qué los secuestros, las mentiras, los engaños? ¿Por qué el abandono de los hijos? ¿Por qué la insatisfacción personal, etcétera? Mira, como conocedores de la palabra de Dios, naturalmente podríamos decir que la respuesta a todas estas cosas, ¿qué es? El pecado, ¿sí o no? Naturalmente hablando, pues es el pecado. Es correcto, el pecado produce todas esas cosas. Pero ojo, el pecado tiene solución, ¿sí o no? El pecado tiene solución, es decir, que el Señor nos ha hecho libres del pecado a fin de que ya no vivamos más en el pecado, sino que ahora podamos ser siervos de la justicia, hacer lo que es correcto, lo que es de Dios. Entonces, si el pecado es el causante de todas esas cosas, pero el pecado tiene solución, ¿por qué el mundo sigue igual? ¿Por qué tu vida sigue igual? ¿Por qué las familias en las iglesias siguen igual? ¿Por qué los matrimonios continúan arrastrando las mismas batallas? Bueno, la realidad es que es porque el mundo va en contra de Dios y de su buena voluntad agradable y perfecta. Sí, el pecado tiene solución, pero el mundo no quiere la solución que Dios le ofrece al pecado. El mundo no quiere a Dios en sus vidas y muchos cristianos tampoco. Muchos cristianos no quieren a Dios en sus vidas. Mira, muchos quieren prosperar. ¿Cuántos quieren prosperar? Por lo menos espiritualmente hablando, a ver. Para que no se van tan carnales. Muchos quieren prosperar, pero no quieren que esa prosperidad venga de Dios. Al menos que Dios les dé la libertad de usarla como ellos quieren. Yo quiero que me prosperes, pero ¿qué tal si Dios te dice, te voy a prosperar, pero quiero que el 90% de tus recursos económicos, de la prosperidad que yo te voy a dar, lo des para la extensión del evangelio? Quédate con el 10%. No, mejor no me prosperes. Muchos dirían eso. Es como aquel hijo que quieren que sus padres le compren un carro. A ver, ¿cuántos hijos hay aquí que viven en casa todavía? A ver, levanten su mano. Levántenla bien, si no sus padres lo van a correr. ¿Cuántos de ustedes quisieran que sus padres les compraran un carro? No les compren carro, ¿eh? Está como aquel hijo que quiere que sus papás le compren un carro, pero quieren que el carro lo dejen usarlo como ellos quieren. Salir a la hora que ellos quieren, llegar a la hora que ellos quieren, subir a quien ellos quieren y que el papá solamente le ponga gasolina. Es una locura, ¿no? Si el papá permite eso, el hijo termina muerto. Bueno, así es el mundo y muchos cristianos. Quieren prosperar, pero no quieren que esa prosperidad se la dé Dios,
porque saben que al Dios prosperarlos, Dios tiene control de sus acciones, de sus ganancias, y no quieren. Quieren usarlo para lo que ellos quieren. Muchos padres quieren que sus hijos sean sanos, es decir, que sean buenos muchachos, pero no quieren que esa sanidad, esa instrucción venga de Dios. Así el mundo piensa, y muchos cristianos también. Porque eso los obligaría a vivir según la palabra de Dios. Mira, yo he visto y he conocido padres en el mundo que claramente expresan que prefieren que sus hijos sean drogadictos a cristianos. Prefieren que sus hijos sean malhechores a aleluyas. Y pagan el precio por ello. Pero también he visto padres cristianos que no quieren que sus hijos se metan tanto a la palabra, que no vengan tanto a la iglesia, porque saben que al hacerlo van a comenzar a ver sus fallas. Y no quieren los padres a sus hijos diciéndoles: papá, eso no está bien. Mamá, eso no está bien. Papá, no le hables así a mi mamá. Mamá, respeta a mi papá, sujétate a ella. Papá, hay que ir a la iglesia. Mamá, lee la palabra. Y prefieren tener a sus hijos como religiosos, no como cristianos. O sea, sí quieren que sus hijos sean buenos muchachos, pero no a costa de que Dios gobierne sus vidas, de que ellos tengan que seguir la palabra de Dios al pie de la letra, porque saben que a la primera mentira de los padres, los hijos van a voltear y le van a mover la cabecita y le van a decir: oye papá, pero se supone que tú eres cristiano, ¿por qué estás tomando? ¿Por qué estás maldiciendo? Y prefieren tenerlos como religiosos. Hoy no vamos a ir a la iglesia. ¿Para qué tanta religiosidad? Porque salen de la iglesia y en la iglesia infantil les enseñan pues la palabra de Dios y llegan a sus casas y se dan cuenta que sus padres no viven la palabra de Dios, aun cuando son cristianos. El mundo quiere paz, pero quieren que Dios no tenga nada que ver con esa paz. Que sea cualquiera quien provea la paz menos Dios. Porque ellos creen que la paz es hacer lo que ellos quieran, como quieran, sin que nadie les diga nada. Ausencia de conflictos. Y quieren la paz, pero no que provenga de Dios. Porque mira, ¿qué nos demanda que Dios nos dé su paz? Pues oración, y no les gusta orar. Al mundo no ora, y muchos cristianos no les gusta orar. Por eso no experimentan esa paz extraordinaria, porque Dios dice que para que su paz guarde tu corazón y tus pensamientos tienes que entrar en oración, con súplica, ruego y acción de gracias. Y que tienes que guardar tu mente, no pensando con malicia, sino pensando todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en eso piensan. Y no les gusta pensar eso, les gusta pensar lo malo. Y por eso no experimentan la paz que sobrepasa todo entendimiento. No, yo quiero la paz de otra manera. Mejor, Señor, quítame a esa persona del camino. Esa es la paz que yo quiero. Cuando Dios te dice: no, si tienes un conflicto con alguien, arréglalo, llévalo en oración, humíllate delante de Dios y su paz te va a guardar. No, mejor quítamelo. Mejor que se muera o que se cambie de iglesia. O Señor, cámbianos al pastor, llévatelo ya. Y mándanos a otro que nos hable de billullo o del amor, pero sin santidad. Esa es la paz que muchos cristianos quieren. El mundo va a recibir la paz del anticristo. Dice la Escritura que el anticristo va a traer paz y seguridad y el mundo la va a aceptar. Porque quieren todo siempre y cuando no provenga de Dios. Porque cuando algo viene de Dios, Dios nos obliga a vivir conforme a su palabra. Y no nos gusta vivir conforme a su palabra. Mira, el mundo quiere la eternidad, quiere vivir eternamente, pero no quieren que Dios sea quien les provea esa eternidad. No quieren que Dios los gobierne por esa eternidad. No quieren a Dios en sus vidas eternamente. Porque ven a Dios como un freno a sus deseos y pasiones, lo cual ellos consideran que es su gozo y su felicidad. Pero desgraciadamente muchos cristianos también.
Quieren la eternidad, pero no quieren que Dios gobierne en esa eternidad, porque no permiten que Dios gobierne durante este corto tiempo. El mundo quiere ganar, pero no quieren que esa victoria dependa de Dios. Muchos cristianos quieren la victoria, pero la quieren a sus propias fuerzas, a sus propias expensas. Quieren que provenga de sí mismos la victoria. Quieren su vida, pero para vivirla para sí mismos. No quieren su vida para vivirla para Dios. Y escúchame bien lo que te voy a decir, hermano. Vivir la vida para cualquier cosa, para cualquier persona que no sea Dios, es un fracaso. Es un fracaso de vida. Ha fracasado aquel que vivió muchos años, pero no los vivió para Dios. Es una vida fracasada. El mundo quiere vivir su vida, pero para sí mismos, aun cuando sabe y entiende que ha sido creado para Dios. Por eso Santiago expresó que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y esto con relación al negarse a rendir nuestras vidas al gobierno del Señor. Aun cuando saben que es precisamente que eso es lo que debemos hacer. Cuando alguien sabe que debe de rendir su vida al Señor, pero no lo hace, entonces vive una vida sujeta al pecado. Eso es lo que dice Santiago. El mundo, hermanos, prefiere darse cabezazos contra la pared antes que dejar su rebeldía en contra de Dios, y pagan el precio por ello. Ve lo que está sucediendo en el mundo. Todo por darse cabezazos contra la pared en lugar de dejar de ser rebeldes a Dios, quien los creó y quien los compró a precio de sangre. Por eso vemos un mundo herido, un mundo agobiado, un mundo agotado, un mundo egoísta, un mundo engañador, un mundo sufriendo. Porque se dan cabezazos contra la pared. La cuestión está en que muchos hogares cristianos viven de la misma manera. En muchos hogares cristianos se prefiere darse cabezazos contra la pared antes que quitar de su corazón la rebeldía en contra de la voluntad de Dios. Y están pagando también el precio por ello. Bueno, esto fue lo que pasó con Pablo, nada más que Pablo decidió cambiar de rumbo y dirección. Vamos a leer nuevamente Hechos 26, pero ahora lo vamos a leer desde el versículo 9 y hasta el versículo 15. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y ustedes me siguen en la pantalla o ahí en sus Biblias. Dice así: pues bien, está defendiendo Pablo su punto delante del rey Agripa. Está contando su versión, porque los judíos lo habían acusado falsamente o injustamente. Dice, pues bien, dice Pablo, yo mismo estaba convencido, subraya eso, estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los santos. Escucha bien cómo los llama ahora. En aquel tiempo no pensaba que eran santos. Y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Y yo se los he dicho antes, ¿te imaginas la tortura que debió haber impartido Pablo? Porque mira, los cristianos de aquel tiempo eran duros. Ahorita nos jalan aquí y negamos al Señor. Nos arrancan una pestaña y decimos, está bien, ya no voy a la iglesia. Pero en aquel tiempo los cristianos eran duros, hermanos. Les arrancabas un pie y seguían. Los aventabas al Coliseo y seguían. Les matabas a sus hijos y seguían. Eran fuertes los cristianos de aquel tiempo. Pero Pablo, algunos dice que logró llevarlos a la blasfemia. Dice que los castigaba a tal grado que los obligaba a blasfemar.
Yo no sé qué tipo de tortura debió haber impuesto Pablo a estos cristianos, pero pues todo fue para la gloria de Dios. Todo el Señor lo usó para su gloria. Dice, mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Dice, todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Mira, Pablo comienza a narrar esa transición de una vida gobernada por sus propios razonamientos a una vida verdaderamente llena y gobernada por Dios. Tú lo puedes leer completo el pasaje y también ahí en Hechos 9 su conversión, para darte cuenta que Pablo fingía estar lleno, pero cada vez tenía más sed de sangre. Entre más mataba, más deseaba matar. Entre más perseguía, más se afanaba por perseguir porque nada lo llenaba, al grado que no se conformó con los de Jerusalén y fue al extranjero a perseguir a los cristianos, porque sentía que le hacía falta todavía. Fingía estar lleno, pero en realidad estaba vacío y necesitaba llenar ese corazón con sangre, con acciones que le dijeran que estaba haciendo lo agradable delante de Dios. Fingía que sabía lo que hacía, pero solo hacía lo que otros le decían que estaba bien hacer. Así es la vida de muchos cristianos también el día de hoy. No saben lo que hacen. ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque me dijeron que tenía que venir. Porque así crecí. ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué oras? ¿Por qué das gracias a Dios por los alimentos? ¿Por qué haces lo que haces? Pablo fingía que sabía lo que hacía, pero la realidad es que solo hacía lo que otros le decían. Pablo creía que tenía un valor especial, pero en realidad era solo un peón jugando a favor de los intereses de otros. Porque cuando cambió, inmediatamente esos que lo mandaban lo quisieron matar. Esos que decían ser sus amigos, inmediatamente le pusieron precio a su cabeza y comenzaron a calumniarlo para que donde quiera que lo vieran lo mataran. Pablo pensaba que servía a Dios, pero solo servía a los hombres. Aquellos que él creía que eran hombres de Dios, pero en realidad eran religiosos. Y se lo dice a los Gálatas: si yo todavía sirviera a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Pablo creía que hacía lo que hacía, pensaba que estaba bien ir en contra de Jesús, pero solamente se daba cabezazos contra la pared. Antes del Señor, todo en la vida de Pablo estaba mal. Y esto, aun cuando delante de los hombres aparentemente era una persona de renombre, era famoso, aun cuando él creía que hacía todo bien, pero su cabeza no dejaba de sangrar. Creía que su vida estaba bien, pero su cabeza seguía sangrando. ¿No les parece una locura? Pablo caminaba por una vida de error y muchos siguen caminando por el mismo rumbo por el que Pablo iba. Y esto aún cuando ya conocen la palabra de Dios. Se siguen dando cabezazos contra la pared. Piensan que están bien, fingen estar llenos, pero su cabeza está sangrando. Fingen que saben lo que hacen, pero su cabeza sigue sangrando. Creen que tienen un valor y un propósito, pero su cabeza sigue sangrando. Creen que sirven a Dios, pero están sirviendo a los hombres y su cabeza sigue sangrando. Siguen por el mismo rumbo que iba Pablo,
Pero al igual que Pablo, se aferran a sus propios pensamientos y sentimientos para seguir su propio rumbo, lejos de una genuina y continua experiencia con Dios. Mira, darnos cabezazos contra la pared es aferrarnos a un estilo de vida o a una forma de pensamiento que jamás nos ha llevado ni nos llevará a nada bueno. Eso es darte cabezazos contra la pared. Si tu cabeza está sangrando, ¿por qué no consideras que estás mal? No, es que no sé de dónde me está saliendo esta sangre, mira. Y te ven otros y te dicen, oye, ¿estás bien? Sí, sí estoy bien, nomás esta sangre no sé de dónde me está saliendo. Y te dicen otros, oye, ¿no será de los cabezazos que te estás dando en la pared? No lo había pensado, pero no creo. Y se vuelven a otro cabezazo. Y siguen sangrando y siguen sangrando. Se siguen aferrando al estilo de vida que siempre les ha hecho daño, a la misma forma de pensamiento que nunca les ha podido dar plenitud a ellos ni a los que tienen alrededor suyo. Forma de pensamiento que jamás los ha llevado ni los llevará a nada bueno. Darte cabezazos contra la pared es ir en contra de Dios, es ir en contra de su consejo y quererle ganar o pensar que Dios va a terminar rindiéndose a tus deseos y te va a dar felicidad, gozo, plenitud, paz y todo lo que quieres, aun cuando tu vida no lo honre. Y eso es un grave error, hermanos. Ahora, así viven muchos cristianos el día de hoy. Y se aferran, siguen dándose cabezazos contra la pared. Se siguen golpeando y sangrando y no entienden. Y no es sino hasta que son humillados, como lo fue Pablo, que consideran cambiar de rumbo y dirección. Y escúchame bien, algunos ni aún así, como aquellos del Apocalipsis. Mira, abre tu Biblia en Apocalipsis 9, 18 al 21. Apocalipsis 9, 18 al 21. Están las trompetas, el sexto ángel toca la trompeta, vienen desastres. Léelo completamente en tu Biblia. Pero dice en el versículo 18, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres de la tierra. Escucha bien, Por estas 3 plagas está hablando ya de los tiempos finales. La iglesia ya no va a estar. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Escucha bien lo que dice el 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Siguieron dándose golpes contra la pared. Ni aún al ver todo el desastre, hermanos, ni aún así se arrepintieron. Ese es el nivel de necedad al cual podemos llegar si seguimos con la soberbia de nuestro corazón. ¿Sí sabes todo lo que ocurrió en Venezuela? ¿Sí? ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios que no te ha ocurrido a ti? Allá están sufriendo demasiado, hermanos. Personas que perdieron su familia completa, tal cual Job. Perdieron todo lo que tenían. Están sufriendo. Y tú aquí perdiendo el tiempo. No aquí en la iglesia, en tu vida. Aquí en la iglesia lo estás invirtiendo bien. ¿Le has dado gracias a Dios por eso? ¿Has orado por las personas allá?
¿Estás viendo lo que está ocurriendo alrededor y no hay temor en tu corazón por vivir una vida santa, justa y piadosa? Como dice Pedro, ¿no? Hermanos, dice, sabiendo que todas estas cosas han de ocurrir, de cómo la tierra va a ser destruida por fuego y el juicio que viene sobre el mundo, dice, ¿cómo no debieran andar ustedes en santa, justa y piadosa manera de vivir? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se siguen dando cabezazos contra la pared? ¿Por qué siguen viviendo en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué acaso no saben que los únicos que se dañan son ustedes? ¿Tú, tu familia, tus hijos, tu iglesia? A todos los que se aferran a sus pensamientos, a sus ideales, a todos los que se aferran a su manera de vivir que nunca les ha traído nada bueno, yo les preguntaría, ¿por qué te aferras a algo que jamás te ha dado algo bueno hasta el día de hoy? ¿Qué bueno te han dejado todas las cosas que has hecho hasta el día de hoy? Y si no te han resultado, ¿por qué sigues haciendo lo mismo? Hermanos, a eso se le llama necedad. Proverbio dice que es como el perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. Ahí en Proverbios 26:11. Como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Si nada de lo que has hecho, nada de la forma que tú vives, lo como tú piensas, te ha traído buenos resultados, antes han pasado 15, 20, 30 años y sigues en la misma miseria o no has avanzado lo que deberías de avanzar, porque sigues haciendo lo mismo. Proverbios 12:15, en la Nueva Traducción Viviente, dice: los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Los necios así viven, creyendo que su camino es el correcto, confiando en su propia inteligencia, pero eso hace un necio. Dura cosa es darse cabezazos contra la pared. Mira, si te das cabezazos contra la pared, solamente pueden ocurrir dos cosas, hermano. O se rompe la pared o se rompe tu cabeza. ¿Qué crees que ocurra primero? Dura cosa es darse cabezazos contra la pared. Ahora mira, el punto es que muchos estamos convencidos o podemos llegar a estar convencidos de que lo que hacemos está bien. Porque Pablo también lo creía. Él dijo: yo creía mi deber perseguir a los cristianos. Yo creía mi deber echarlos a la cárcel y consentir con su muerte. Yo creía que eso era lo que a mí me tocaba hacer. Alguien dijo que insistir en un camino equivocado no lo convierte en el camino correcto. Por más que tú insistas que la salida hacia Vallarta, no sé, está hacia el sur, pues te vas a equivocar. Eso no va a cambiar el sentido de la ciudad. Tú te puedes ir al sur y darle hacia el sur y quizá vas a llegar a Vallarta cuando le des la vuelta a la tierra. Pero no lo va a hacer jamás el camino correcto. Insistir en un camino equivocado no lo convierte en el camino correcto. Es como el mosquito que está en la ventana y quiere salir y ¡pum!, choca con la ventana y choca con la ventana y choca con la ventana y tú lo ves y dices: ah, mosquito tan tarado, está abierta la otra. Pero el mosquito sigue golpeándose con la pared, cuando tiene al lado una ventana abierta donde puede salir sin problema. Ya te di chance, mosquito, lo siento. Y lo aplastas, ¿no? Bueno, así es el necio que insiste en el mismo camino cuando ese camino está equivocado. Mira, Pablo era sincero en su actuar, hermanos. Pero la sinceridad no hace que estemos en lo correcto. Tú puedes ser el hombre más sincero, la mujer más sincera de la tierra,
pero puedes estar sinceramente equivocado o equivocada. Pablo era sincero en su actuar, pero no por eso estaba justificado. Porque aún a pesar de que hacía lo que había aprendido, a pesar de que hacía aquello que se le había enseñado, seguía actuando en contra de la voluntad de Cristo. Y eso tenía que cambiar. Porque la ignorancia no justifica a nadie. La ignorancia no te justifica. Investígale. Pide consejo, métete a la palabra, pregunta, porque tu ignorancia no va a librarte de las consecuencias. Jamás. Pablo dijo, yo estaba convencido, hubiera jurado que lo que hacía era lo correcto. Mas sin en cambio, estaba equivocado, totalmente equivocado. Y hasta su muerte cargó con la sangre de muchos mártires. Y Dios no le quitó esa culpa, Él la arrastró. Porque en su defensa menciona la muerte de Esteban, una de las muertes que más quizá cargó Pablo durante toda su vida. Pablo estaba convencido, era lo que había aprendido, lo que se le había enseñado, pero aún así estaba actuando en contra de la voluntad de Dios. Y muchos creemos que hacemos lo correcto tal y como lo hacemos porque así nos dijeron que debíamos hacerlo. Investiga, hermano. Métete a la palabra. ¿Por qué está pasando lo que está sucediendo? Mira, con algunos matrimonios estamos llevando un libro de matrimonios y lo estamos leyendo y estudiando. Y el autor de ese libro dice que llegó un punto en su matrimonio en donde cualquier plática que tenía con su esposa era como para él como una sentencia de que ya se iban a separar. Cada vez que iban a platicar, dice, yo estaba seguro que ya nos íbamos a separar y divorciar. Pero un día, dice este autor, yo me senté y dije, bueno, el autor del matrimonio es Dios, porque ya conocía de Dios. Dice, el autor del matrimonio es Dios. Me niego a creer que Dios no tenga una respuesta a mi circunstancia. Dice, y me puse a investigar qué es lo que Dios decía con respecto a lo que yo estaba viviendo. Y encontró una respuesta y arregló su matrimonio, pero estuvo dispuesto a cambiar de dirección, a dejar la necedad, la rebelión en contra de Dios. Podemos creer que hacemos lo correcto, pero eso no es suficiente, hermanos. Podemos pensar que la forma en la que estamos dirigiendo nuestros pasos está bien y tú puedes estar convencido o convencida, pero escúchame bien, no es suficiente. No es suficiente. Tenemos que estar totalmente seguros de que la forma en la que estamos llevando nuestras vidas es aquella forma de vida que Dios aprueba. Mira, yo tengo un amigo que hace mucho no veo, pero él me contaba cómo inició su vida cristiana. Él inició en una iglesia en donde el pastor abusaba de él. No sexualmente, ¿eh? Muchos piensan abusos y creen que es solamente sexual. No. Ese pastor le decía, oye, le dice, veme a comprar esto. Y él decía, ok. Y se esperaba que le diera dinero al pastor, pero el pastor no le daba dinero. Y decía, bueno, yo lo compro, yo creo que ahorita me lo da. Y va, lo compra y el pastor se hacía de la vista gorda. Dice que le llegaba a mandar a surtir recetas médicas de su esposa. Ven, cómprame esta. Y él se acostumbró tanto que él dice, es que yo creí que así era. Llegó al punto en el que le pedía dinero para pagar la renta del lugar. Lo encharcó en préstamos personales para suplir sus propias necesidades. Pero él, cada vez que el pastor abusaba de él, él le decía, pues es que yo creí que así era. Es que yo creí que así era, hasta que tuvo una novia y esa novia como que tuvo más sensibilidad y dijo, oye, se me hace que no está bien esto. Ya estamos mal, dice. Ya estamos mal.
Y comenzó a investigar la palabra de Dios, y se dio cuenta que estaba el pastor abusando de él. Se le acabó su minita de oro. Sí, salió de esa iglesia, pero con un chorro de deudas, créditos bancarios que tuvo que pagar después. Ahora, ¿quién tuvo la culpa? ¿El pastor o él? Principalmente él. ¿Por qué no investigó? Digo, el pastor también, el Señor le va a pedir cuentas a ese pastor, ¿no? Pero cada uno está donde quiere estar, hermanos. Yo les pido, oye, préstame 10 pesos para una empanada. Uy, pastor. No, están bien enseñados. No, ahora son mezquinos. No me estoy desviando, perdón. La ignorancia no justifica a nadie, hermano. Necesitamos tener el respaldo en la palabra de Dios de nuestras vidas. Mira, las religiones así son. Los católicos romanos, yo crecí en la religión católico romana, y yo creía que estaba bien hacer eso. Yo creía que estaba bien ir con el sacerdote y confesarte y decirle todos tus pecados. O sea, yo creí que estaba bien. Yo creía que con 2, 3 rezos ya mi culpa era pagada. No importa si yo había asesinado a alguien, había robado, había adulterado, fornicado, lo que sea. Ya con 2, 3 rezos uno piensa que está bien. Y con que pases por una iglesia y te persinas, eso está bien. Así se mueven las religiones. Los que son radicales en religiones musulmanas, pues ellos se ponen una bomba, se explotan y creen que están bien. Las religiones así son, pero ¿te has preocupado por saber o ocupado por saber si lo que estás haciendo realmente viene de Dios o no? Porque aún la religión cristiana te dice que asistir a la iglesia, orar por los alimentos y leer la Biblia de vez en cuando está bien. Es más, que tienes derecho a dejar de leer la Biblia de vez en cuando, que puedes faltar a la iglesia y no hay problema. Con que des tus diezmos ya con eso, o tus ofrendas. Y como lo mencionabas un rato, ¿por qué crees que está bien eso? ¿Por qué haces lo que haces? La ignorancia no te va a justificar. Y no es sino hasta que vamos a la palabra de Dios que nos damos cuenta que muchas de las prácticas que hacemos no son correctas. O que las hacemos, pero que Dios demanda, más allá de la práctica externa, una motivación en el corazón adecuada. Y que desde ahí el Señor, que escudriña la mente y el corazón, comienza a pesar los corazones. Desde ahí, desde lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. No importa si estamos convencidos. Ahora, hay personas que ni siquiera consideran sus caminos, ni siquiera se ponen a pensar si lo que sienten en su corazón, los pensamientos que tienen son correctos o están alineados a la palabra de Dios. Solo dan por hecho de que están bien, pero siguen sangrando. Y no ven lo que es evidente a todos los demás, que no están bien. Mira, si tú le preguntas a la mayoría de las personas aquí si están bien, todas te van a decir que están bien, pero llegan a su casa y están quebrados. No económicamente, bueno, también económicamente, pero están rotos, están heridos, mas sin en cambio te dicen que están bien. Y muchos ni siquiera se dan cuenta de que están mal o ya no les interesa. Se siguen dando cabezazos contra la pared. Es como aquel que cree que su camisa es blanca. Mira, yo traigo una camisa blanca. Pues todavía se ve medio blanca, ¿sí o no? El que dijo que no, cómpreme una. Aquí anda de criticón. No se crean. Esta camisa para mí es blanca, pero yo te aseguro que si llega alguien con una camisa blanca nuevecita, me va a dar vergüenza. Me voy a parar a un lado de él y voy a decir, no, es beige. Es que tú te estás confundiendo, la mía es beige de nacimiento. Así somos a veces, creemos que estamos bien hasta que somos confrontados con la verdad. Mira, el Señor Jesucristo enseñó que la sabiduría es justificada por todos sus hijos.
Eso lo dijo en Lucas 7:35. La versión lenguaje sencillo dice que la sabiduría de Dios se prueba por sus resultados. ¿Qué significa esto? Que no importa lo que digamos creer, no importa lo que digamos ser, si nuestras vidas no están respaldadas con la verdad de la palabra de Dios. Si nuestras vidas no están respaldando lo que en verdad decimos ser. No importa, podemos decir que somos los super espirituales, pero si seguimos sangrando, lo más probable es que nos estemos dando cabezazos contra la pared, aunque creemos que estamos bien. Por eso Santiago, ahí en el capítulo 2, habla de la fe con respecto a las obras. Dice, es que tú dices que tienes fe, pero tu vida no me lo demuestra. Yo te puedo demostrar por medio de mis obras que tengo fe. ¿No te das cuenta? Le dice que el que tú digas que tienes fe, o que eres fiel a Dios, pero que tu vida no respalde esa fidelidad que dices tener, ¿es inútil? ¿No sirve de nada? Tienes que haber una concordancia entre lo que dices ser y lo que vives. ¿Alguna vez has escuchado la frase, eso me pasa por tonto, porque no aprendo? ¿Sí lo has escuchado o no? Pero eso me pasa porque no aprendo. Y no aprendo, me vuelve a pasar lo mismo. Es como aquella mujer que está a un hombre y le toca uno malo, y le toca otro malo, y le toca otro malo. Y dice, es que puro de estos me tocan. No, puro de esos escoges. Tienes que aprender a escoger conforme a la palabra de Dios. Es que todos los trabajos son malos. No, el que tiene que cambiar eres tú. Los trabajos son buenos. Y Dios te bendice en cualquier trabajo que tú escojas, siempre y cuando lo hagas con integridad. Aquí la pregunta es, considera cómo estás haciendo tu trabajo. Porque a lo mejor llegas a tu trabajo y lo único que haces es darte golpes contra la pared. Y te ve tu patrón y dice, ¿para qué me sirve? Y por eso te corren o tú te sales antes. Eso me pasa por tonto, dicen unos, pero no aprendo. Eso es lo que significa seguir dándose cabezazos contra la pared. Y escúchame bien, eso no resultará nada bien. Nada bien. ¿Quieres que las cosas sean diferentes en tu vida? ¿Estás cansado de hacer tanto y de todas maneras seguirte sintiendo vacío o vacía? Bueno, necesitas cambiar. Necesitas comenzar a poner más atención al Señor y a su palabra. Y menos atención a lo que tú crees, piensas o sientes que es. Pablo escuchó la voz de Dios, Saulo, Saulo. E inmediatamente él dio respuesta, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? ¿Has escuchado cuando Dios te habla? Y te dice, ya deja de darte golpes contra la pared. Y tú le respondes, Señor, ¿qué quieres que haga? E inmediatamente lo obedeces. Porque si no es así, nada va a cambiar. Vas a seguir sangrando y vas a morir desangrado. O quizá como Pablo necesitas un encuentro verdadero con el Señor. Quizá como Pablo necesitas ser lanzado al suelo. Necesitas morder el polvo. Para que una vez que muerdas el polvo, entonces pongas atención a lo que Dios te está diciendo. Y des la respuesta que Dios espera de ti. Necesitas ser humillado para entonces voltear al Señor y preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? Para dejar ese camino de error, dejar de golpearte contra la pared y comenzar a andar por el camino correcto. Eso fue lo que pasó con Pablo después de haber sido humillado y confrontado. Pablo cambió de dirección en su vida. Dejó de darse golpes contra el aguijón. Dejó de darse cabezazos contra la pared y quitó la rebeldía de su corazón para seguir la instrucción del Señor. Y fue ahí cuando comenzó su nueva vida. Una vida diferente. Dejó una vida que él mismo, en comparación con la vida nueva que había recibido en Cristo Jesús, dijo que era basura. Y es que eso es lo que sucede, hermanos, cuando vemos los preceptos de Dios, cuando vemos los mandamientos.
Cuando vemos la perla de gran precio, no nos importa vender todo lo que tenemos para adquirir aquel campo o aquella perla. No nos importa todo lo que hayamos ganado en el mundo. Todo lo tenemos por perdido, todo lo tenemos vida piadosa. No puedes tener dos señores a la vez. No puedes adorar a Dios y adorar a las riquezas. Porque adorarás a uno y vas a menospreciar al otro. No se puede. Eso es darte golpes contra la pared. Creer que puedes conocer a Dios profundamente, pero sin despojarte de tus vanidades, de tus resentimientos, de tu orgullo, de tu soberbia. Que puedes ganar a Cristo Jesús sin haber perdonado a los que te ofenden, es darte golpes contra la pared. Es agarrar tu cabeza y estrellarla contra la peña. No se puede. Porque la nueva vida en Cristo, hermanos, es una vida de obediencia. El Señor, al igual que a Pablo, nos ha llamado a una nueva vida, pero esa vida es de completa y total obediencia a su palabra. Tengamos que dejar lo que tengamos que dejar. ¿Por qué no puedes perdonar? ¿Por qué no puedes pasar por alto la ofensa? ¿Por qué no puedes quitar de tu corazón la vanidad? Cuando sabes que el Señor te está llamando a que lo dejes. Somos llamados en Cristo a obedecer, no a cuestionar la forma en la que Él gobierna o en la que Él determina que deben ser las cosas, sino a confiar en que Él sabe lo que hace y Él sabe por qué lo hace. ¿Te imaginas a los discípulos cuestionando a Dios? Oye, ¿por qué pusiste a Jesús en la cruz? ¿Y por qué no mandaste ángeles a que lo salvaran? Como Job cuestionando a Dios constantemente, hasta que Dios le respondió y le cayó la boca. O como Pedro, no, tú no sabes lo que haces. Estás mal, Jesús. La presión que te han ejercido los sacerdotes te ha hecho bajar la autoestima al punto que ya te sientes un esclavo. Te sientes tan mal, Jesús, que quieres encontrar valor a lavarle los pies a los demás, pero esa no es tu posición, Jesús. Y Jesús simplemente voltea y le dice: Pedro, estás muy pequeño para entender lo que estoy haciendo, pero no te preocupes, tú nomás obedece. Échame la pata. Le lava los pies y le dice: eso que hice lo vas a entender después. Y les da una poderosa enseñanza que se practicó durante todos los días de su vida hasta su muerte y que se sigue practicando entre los verdaderos cristianos al día de hoy. Y porque Él lo hizo, nosotros lo hacemos. Pero muchas veces, más allá de quitar la rebelión de nuestro corazón, seguimos cuestionando a Dios y la forma en la que Él gobierna y determina las cosas. Por eso necesitamos, hermanos, quitar de nuestro corazón la rebeldía que por naturaleza mora en nosotros. Pablo le dijo al rey Agripa, le dice: oh rey Agripa, después de eso no fui rebelde a la visión celestial. Cuando el Señor me hizo comer polvo, le dijo, yo inmediatamente quité la rebeldía de mi corazón para seguirlo solamente a Él. Y eso es lo que he hecho hasta el día de hoy. Y dice Pablo, y eso lo seguiré haciendo hasta mi muerte. Sin importar lo que pasen. No fui rebelde a la visión celestial. Este es el tipo de actitud que Dios quiere ver en nosotros ahora, hermanos. Que no seamos rebeldes a todo lo que el Señor nos ha mostrado a través de su palabra. De todo aquello con lo cual el Señor ha confrontado nuestras vidas. Que no seamos rebeldes, sino que sigamos su voz en obediencia. Eso es lo que Dios quiere, que dejes de darte cabezazos contra la pared, pensando que lo que haces, piensas, crees, sientes está bien, pero sigues sangrando. ¿O es normal que alguien sangre de la cabeza? Para nada, hermanos. Es normal que el cristiano esté amargado. Es normal que el cristiano no perdone. Es normal que el cristiano tenga egoísmo en su corazón, que el cristiano sea mentiroso, que el cristiano sea pendenciero.
maldiciente, que el cristiano sea envidioso. No es normal, así como tampoco es normal que la cabeza sangre. Cuando las obras de la carne se manifiestan en la vida de una persona, es porque esa persona se está dando cabezazos contra la pared. No ha querido hacer la voluntad de Dios en lo que Dios le ha mandado que haga y solamente se está causando daño a sí mismo o a sí misma. El Señor quiere que siguiendo su voz en obediencia nos dirijamos a hacer lo que Él está demandando de nosotros que hagamos. Repito, no se trata de lo que creemos, sentimos o pensamos, se trata de lo que Dios dice. No se trata de aprobarnos a nosotros mismos, porque nos quedaríamos muy cortos con respecto a los estándares de Dios. Nosotros aprobamos todo. Es como los esposos que nos comemos todo lo de la esposa aunque sepa malo y lo hacemos con alegría y gratitud de corazón. ¿Sí o no, varones? ¿Ves? Nosotros aceptamos cualquier comida. Bueno, ustedes, mi esposa sí cocina riquísimo. Nosotros aprobamos a cualquier persona, pero nos quedamos cortos con respecto a los estándares divinos. Se trata de seguir la palabra y obedecer la palabra. De otro modo, lo único que hacemos es darnos cabezazos contra la pared. Y solo hay una opción, hermanos. Cuando somos confrontados por Dios, o escuchamos y obedecemos, o ignoramos sus palabras y seguimos con nuestra necedad. No hay más. No hay más. El Señor claramente lo enseñó. El que no está conmigo, a mí se opone, dijo ahí en Lucas 11:23. El que no está conmigo, a mí se opone. Así lo menciona la Nueva Traducción Viviente. El que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Es así de simple. Aquel que no está con el Señor seguramente se está dando cabezazos contra la pared y tarde o temprano comenzará a verse la sangre derramada por su necedad. Mas aquel que se aferra a trabajar juntamente con Cristo, tarde o temprano verá el fruto de su trabajo en la bendición de Dios en su vida. Solamente hay dos opciones. O seguimos aferrados a lo nuestro, o le entregamos al Señor todo y cambiamos de rumbo y dirección. Mira, ¿te acuerdas de aquellos dos ladrones crucificados al lado de Jesús? No es casualidad que hayan sido dos. Y no es casualidad que uno haya estado a su izquierda y otro a su derecha. Los de la izquierda, dice la Escritura, que representan los cabritos. Y los de la derecha representan las ovejas. Y esos dos hombres representan toda la humanidad. Absolutamente toda la humanidad. Y las dos posturas que toman todos y cada uno de los hombres sobre la tierra delante del Señor, nuestro Salvador. Uno le injuriaba diciendo, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Esos son los que le reclaman a Dios. Esos son los que le exigen que nos bendiga mientras ellos se siguen dando golpes contra la pared. Pero el otro reprendía a aquel ladrón y le decía, cállate, tú y yo estamos aquí por lo que merecemos. Nuestras acciones nos trajeron a la cruz. Pero Él es inocente, le dice. Él es santo, Él es justo. Él es el Hijo de Dios. Y voltea con Jesús y le dice, ten misericordia, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dejó de darse golpes contra la pared para humillarse delante de Dios y entrar en su gloria eterna. Solamente esas dos cosas. Uno le injuriaba, el otro lo adoraba. Uno le exigía, el otro se humillaba. ¿De quién quieres ser? ¿De cuál quieres ser? ¿De los que se dan cabezazos contra la pared o de los que se humillan y reconsideran sus caminos? ¿Hasta qué punto quieres sangrar? Ponte de pie, por favor, mi hermano. Ponte de pie. Necesitamos
estar completamente seguros de nuestra vida. No importa lo que sintamos que es, creamos o pensemos. La sabiduría es justificada por sus resultados. Si tú estás viviendo conforme a la sabiduría de Dios, tu vida lo tiene que reflejar, tu matrimonio, tu familia, pero principalmente tu vida personal. Ahí te tiene que ver reflejado el gobierno de Dios. Pero si no andas conforme a la sabiduría de Dios, también se va a reflejar, tarde o temprano va a comenzar a salir la sangre. Muchos traen un trapito y se están limpiando constantemente para que las personas no se den cuenta. Pero si te sigues dando golpes contra la pared, no va a haber un trapo en el mundo que pueda ocultar la sangre que está fluyendo de lo interior del interior de tu corazón. Se va a hacer evidente. Y yo espero que en ese momento reconsideres tus caminos y que voltees a ver a Dios, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Ahora, si tú dices, yo soy de los que estoy caminando bien, qué bueno, no te descuides. No te descuides, sigue aferrándote a Dios, sigue aferrándote a su voluntad y sigue manifestando el fruto de lo que ello implica. Porque por naturaleza, así como aquellos cabritos que se pelean y chocan cabeza contra cabeza, por naturaleza en nuestros miembros mora el pecado. Y si nos descuidamos, estamos tentados a aventarnos contra la pared. Mira, antes de yo ser cristiano, yo cuando me llenaba de ira, yo golpeaba la pared. O lo que hubiera, personas no. Pero la pared, si había un árbol, lo que sea. Yo cuando tenía una impotencia y una rabia que iba y golpeaba la pared, jamás pude tumbar ninguna. Mas sin en cambio mis muñecas ya están dañadas. Por naturaleza me inclinaba a hacer eso. Gracias a Dios eso lo dejé atrás hace muchos años. Pero yo sé que si me descuido, esa rabia puede volver a surgir y puede llevarme a actuar en la carne como lo hacía antes. Por eso no debemos descuidarnos, hermanos. Yo te pregunto, la vida que has llevado hasta el día de hoy, las decisiones que has tomado hasta el día de hoy, ¿realmente te satisfacen? ¿Realmente satisfacen la voluntad de Dios? Si tu respuesta es no, entonces ¿qué haces siguiendo los mismos pensamientos? ¿Hay algo que cambiarías de tu pasado para que tu presente fuera diferente? Si contestas que sí, entonces ¿puedes cambiarlo ahora? ¿Puedes hacer las cosas diferentes ahora? Entonces, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué sigues los mismos pensamientos? Porque solamente hay dos opciones. ¿Nos seguimos dando cabezazos contra la pared o seguimos al Señor en obediencia a su palabra? La primera nos va a provocar fuertes heridas, pero la segunda nos va a llevar a experimentar la vida en abundancia que solo Dios puede dar y la cual es una realidad. ¿Qué vas a escoger? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y dile, Señor, ya no quiero ignorar más tu palabra, ya no quiero darme golpes contra la pared. Estoy cansado de tantas heridas, estoy cansado de tanta vaciedad, estoy cansado de tanto dolor, estoy cansado de sentirme sin propósito alguno en esta vida, de sentir que nada llena mi corazón. Estoy cansado de sangrar.
Pero aquí estoy, Señor. Cambia mi corazón, cambia mis pensamientos. Hazme entender el camino por cual debo de andar y guíame por el camino correcto. Señor, no permitas que nos descuidemos. Gracias por tu palabra que nos instruye y nos lleva por las sendas de justicia. Gracias porque hasta el día de hoy me has permitido seguir por ese camino. No permitas que caiga para estrellarme yo mismo contra la peña. Ayúdame a ser fuerte, a ser valiente, para guardar todo lo que tú has establecido. Ayúdame a llenarme de poder, amor y dominio propio, para que pueda andar yo conforme a tu verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Cámbianos y llena cada corazón en este lugar, Señor. Llénanos y permítenos experimentar tu vida plena. Gracias, Señor Jesús. Gracias. No permitas que nos demos golpes contra la pared. No permitas que nos demos cabezazos contra la pared, pues solo nos haríamos daño a nosotros mismos y no recibiríamos las bendiciones que tú quieres darnos. Gracias, Padre, por tu presencia. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, guárdalos y confirma tu voluntad en nuestros corazones. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, pues que la palabra no sea infructuosa en sus corazones.